¿Qué tal, jugadores? El día de hoy hablaremos de los 5 hechos que marcaron la historia del crédito en México. Vamos con los hechos. En la época prehispánica, nuestros antepasados comercializaban por medio de trueque. Es decir, intercambiaban cosas que tenían por otras cosas que necesitaban. Todo este comercio fue evolucionando hasta que llegó a existir la primer moneda en México, que era la semilla de cacao. Llegó el momento en que si no tenías la cantidad necesaria para intercambiar, recurrías a hacer una promesa de pago. Es así como realmente nace la historia del crédito en México. En la época colonial se dio el surgimiento del Sacro Monte de Piedad de Ánimas, actualmente conocido como el Monte de Piedad. El señor Don Pedro Romero de Terreros, quien por aquel entonces era uno de los hombres más ricos de México, se ofreció a donar la cantidad de 300,000 pesos para iniciar con el proyecto. Es así como el 25 de febrero de 1775 se inaugura el Sacro Monte de Piedad de Ánimas. Lo interesante aquí es que al principio no se cobraban intereses por los préstamos que se daban, ya que este era considerado como una institución de beneficencia. Después de observar que había gente que no pagaba sus préstamos, se decidió cobrar un interés del 6.25% anual. Sin embargo, esta tasa se duplicó debido a los problemas con los pagos que surgieron a partir de la Guerra de Independencia de México y la terrible crisis por la que estaba pasando nuestro país. A lo largo del virreinato, los principales poseedores de bienes monetarios y materiales eran los grandes comerciantes y la Iglesia. Estos controlaban en gran medida la economía de particulares y gobiernos. Por aquel entonces existían prácticamente 5 tipos de créditos. Los créditos comerciales, que eran administrados por los grandes comerciantes. Los créditos agrícolas e hipotecarios impulsados por la Iglesia. Los créditos industriales impulsados para proyectos de la corona española y los préstamos prendarios, que estaban a cargo de pequeños particulares y del Sacro Monte de Piedad de Ánimas. El primer crédito que pidió México comenzó a originarse en 1822, cuando el gobierno fue autorizado para pedir un préstamo de capital extranjero. Este préstamo fue otorgado por la firma B.A. Goldschmidt el 7 de febrero de 1824, por la cantidad de 5.6 millones de pesos de aquella época. Este préstamo no se consiguió en las mejores condiciones, pero ayudó a que México fuera reconocido como un país independiente y comenzara relaciones comerciales con Gran Bretaña. ¿En qué usamos este crédito? Casi el 50% se fue para gastos administrativos y pago de sueldos. Cerca del 17% fue usado para la compra de tabaco y 7.5% fue usado para comprar equipo naval y militar. Algo curioso es que debido a nuestra inexperiencia como país soberano e independiente, ese año, 1824, México se endeudó con una suma mayor a su presupuesto total de todo el año, que esto era más o menos 15 millones de pesos de aquella época. Después de la Guerra de Independencia, México quedó devastado económicamente, lo que lo llevó a acumular una deuda externa enorme que posteriormente provocaría serios conflictos internacionales. Aquí, la Iglesia funge como principal acreedor, ya que en ese momento era quien tenía el mayor recurso. Es en este momento cuando los principales bancos son creados. Todo esto para empezar a fomentar actividad productiva en el país. Es durante el Porfiriato que los bancos empiezan a tomar un papel súper importante como instituciones de crédito. También en esta época es cuando México pasó por una de sus épocas de desarrollo más importantes en toda la historia. Jugadores, esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido acerca de la historia del crédito en México. ¡Hasta la próxima!